Hola, hola. Comenzamos la primera transmisión de Juan Antonio Aguilar en DMP Geopolítica. Al otro lado de la pantalla nos acompaña el capitán de este navío, el conductor de esta nave a partir de ahora, todos los sábados a las 9 de la noche del horario europeo, el señor Juan Antonio Aguilar. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? Muy buenas, pues oye, encantado de estar y de comenzar esta aventurilla, ¿no? Yo, en principio, agradecerte personalmente a ti y al canal de MP, donde además ya participan compañeros míos, y agradecer a los que nos van a ver, esos espectadores que, bueno, van a dedicar un rato a escucharnos. Y eso merece un agradecimiento, porque no, al fin y al cabo, si estamos aquí es por ellos, no por nadie más. Es decir, a nosotros ni nos van a subvencionar, ni el Congreso de los Estados Unidos va a aprobar ninguna partida para ayudarnos, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues a quien le tenemos que agradecer todo es a esos espectadores. Así que, bueno, pues aquí estamos, estaremos todos los sábados a esta hora. Intentaremos que siempre sea en directo. Si alguna vez por circunstancias pues tiene que grabarse el día antes o la mañana antes, pues ya lo miraremos, ¿no? Porque claro, al final todos tenemos compromisos y demás, y pues, puede ocurrir alguna vez, ¿no? Pero bueno, aquí estamos contentos y bueno, esperando poder aportar algo, ¿no? Precisamente, Juan Antonio, esa es la idea de este canal, generar un aporte crítico en el análisis geopolítico y geoeconómico, y en efecto participan analistas de elevadísimo nivel. Los lunes Bruno Garcini, los martes Eduardo Bior, los miércoles Javier Martínez, jueves Adrián Celaya, viernes Fernando Moragón, y ahora con vos redondeamos una semana de análisis tremenda en profundidad. ¿Y con qué vamos a comenzar hoy? ¿Cómo vamos a comenzar o cómo comenzás este ciclo? Sí, no, primero querría explicar un poco cuál es el sentido que quiero darle yo al programa, ¿no? Es decir, porque, a ver, fíjate, aquí en DMP, ya tú lo acabas de comentar, hay un buen núcleo de analistas. Algunos coincidimos en muchas cosas, coincidimos con ellos en otros programas, en programas de televisión aquí en España, ¿no? Es decir, más o menos ya estamos coordinados, sabemos lo que pensamos y decimos cada uno, y el nivel que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, yo, es decir, pensando qué le puedo ofrecer yo a los que nos sigan todos los sábados, ¿no? Pues, no sé, ¿no? Quizás volver a repetir análisis que ya han hecho mis compañeros, y seguramente alguno de ellos mejor que yo, pues es un poco, eso, al final puede resultar un poco aburrido, ¿no? Yo quería buscar otra fórmula, ¿no? Otro objetivo. Es decir, yo recuerdo cuando leí algunos de esos libros políticos de aquellos años 80, o, bueno, que yo los leí en los 80, los libros eran de otras épocas incluso, ¿no? Es decir, pues recuerdo que entonces, sobre todo en el qué hacer de Lenin, en los años de antes de la Revolución Rusa, pues cuál era el medio de propaganda, el medio de con el cual, bueno, pues los movimientos sociales, políticos y la opinión pública se informaba, era el periódico. Y yo recuerdo como Lenin decía que el periódico cumplía 3 funciones. Una era informar. Y yo creo que en nuestro programa pues tenemos que informar.
La otra era formar. Y, bueno, quieras que no, cada vez que salimos alguno de nosotros por alguno de estos programas, pues al final también damos algo de formación, porque quien más y quien menos pues aprende alguna cosilla. No todos sabemos de todo y yo el primero, con lo cual cada vez que coincido con alguno de mis compañeros o que escucho o veo podcast de otros, pues acabo también aprendiendo algo y por lo tanto es formación. Había una tercera dimensión que era la organización. El periódico, el medio en este caso, también es organizador. Evidentemente, quizás para eso ya hace falta tener otro tipo de estructuras, ¿no? que indiquen cómo se puede aprovechar en un momento determinado una corriente de opinión pública para que de forma organizada pueda influir en la sociedad, ¿no? Pero, sin duda alguna, esas tres dimensiones, la de informar, formar y organizar, es lo que dan sentido al medio. En su día, como digo, era el periódico, en aquellos comienzos del siglo XX, y hoy, bueno, pues hoy son las redes sociales digitalizadas en las que nos movemos todos a través de la Internet, ¿no? Que además tienen un alcance universal, es decir, llegan a cualquier punto del mundo, es accesible, y eso nos da un plus de rentabilidad, de valor añadido a todo lo que se haga, ¿no? Quizás el único problema que pueda haber sea el idioma, pero incluso hasta en eso existen al menos formas de traducir que ayuden, si no de una forma con una calidad extrema, pero puedan ayudar a entender el contexto, lo que se está diciendo en un momento determinado. Hay que decir que lo de informar y formar es fundamental porque muchas veces hablamos de analistas, pero el analista no es un opinador. O sea, yo aquí no tengo por qué venir a opinar. Opinar, decir, opiniones tenemos todos una, cada uno es muy libre de tener la que quiera, pero eso es opinión. La opinión es algo muy subjetivo, muy personal. El análisis es otra cosa. El análisis implica tener información, tener datos, conocer los hechos, conocer la historia. Y para eso también hay que estar formado. Por lo tanto, información y formación son realmente la base del análisis. Y es lo que lo permite distinguir de la simple opinión, ¿no? Con lo cual yo había pensado, digo, bueno, pues mira, vamos a dedicar como un objetivo fundamental a intentar la deconstrucción de la ideología dominante. Es decir, ellos tienen una forma de contar las cosas, de crear un relato, de crear un escenario en el cual lo intentan argumentar con sus argumentos, con sus reflexiones y demás, y obedece a los intereses de una élite dominante, de una casta, que domina los grandes medios de producción, las grandes empresas, los grandes consorcios de las finanzas, de la industria, de la Big Pharma, de los medios de comunicación, de las empresas tecnológicas, etcétera, etcétera. Toda esa casta, toda esa élite, al final construye un relato que les legitima. Ese relato es una ideología. Y es una ideología dominante que va más allá de los viejos esquemas de derecha, izquierda, centro, que eran dominantes a lo mejor hace un siglo, hace incluso 60, 70 años, pero que van perdiendo sentido porque los ejes de coordenadas en los que se medían han cambiado. De hecho, ahora muchas veces ya no se sabe si una posición está en la derecha o en la izquierda. Yo cuando veo a movimientos clásicos de la izquierda defendiendo la OTAN o la carrera de armamentos o que va a haber recortes sociales en sanidad o educación para dedicarlo a armamento, no puedo reconocer que eso fuera la izquierda que yo conocí en mis años de juventud. Lo mismo puedo decir con respecto a la derecha. Con lo cual, ¿qué es lo que me indica? Que las coordenadas han cambiado, porque el mundo ha cambiado. Y como el mundo ha cambiado, a veces, es decir, todo está descoyuntado y si no centramos el foco, acabaremos por no entender nada. Entonces,
esa ideología dominante que la élite pone en circulación, que, como decía un viejo axioma socialista, ¿no? La ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Y ya está. No nos enfrasquemos en mayores discusiones. Si algo es defendido por los grandes consorcios del capital, por las élites mediáticas, políticas, sociales, económicas, entonces esa ideología es dominante y representa a esa clase, a esa casta, a esa élite. ¿Cómo la opinión pública puede entender eso? Pues con un proceso de construcción de esa ideología, de darnos cuenta cómo cuando nos dicen una cosa, realmente detrás de esas palabras, detrás de ese escenario, hay una trastienda, hay algunos argumentos que no se dicen abiertamente, pero que son las que están detrás y justifican lo que se quiere hacer, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, pues todos los sábados vamos a dedicar una parte del programa a esa deconstrucción de la ideología dominante a través de noticias que han ocurrido durante la semana, a través de noticias que nos han ocultado durante la semana, o a través de lo que yo llamo el imperio de las mentiras, de esas cosas que demuestran la contradicción fundamental que existe entre lo que dicen y los hechos. Y la segunda parte del programa, pues la vamos a dedicar a algún tema, a exponer algún tema de una forma sencilla para que la gente empiece a saber entender e identificar cuando estemos hablando de cosas que habitualmente se hablan en programas de televisión, se leen artículos, por ejemplo, geopolítica. Bueno, pues habrá que saber qué es la geopolítica, ¿no? Globalismo, ¿qué es exactamente? Cuando hablan de globalistas, ¿quiénes son los globalistas? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué hay detrás? Y como eso, muchas cosas. Entonces, yo creo que esos dos bloques son los que todas las semanas vamos a intentar ir de una forma sencilla, de una forma dinámica, sin agotar al espectador con una gran charla que me ponga yo aquí a dar como si fuera un profesor de la universidad, sino bueno, pues hacerlo sencillito, agradable, no excesivamente largo, y de esa manera, pues bueno, pues si entre todos aprendemos algo, si entre todos ponemos o podemos aclarar un poco el panorama, que es bastante turbio, el panorama internacional que tenemos, pues mira, eso ayudará a la gente a que cuando oiga noticias en los medios oficialistas o lea un periódico oficialista, pues sepa entender cuándo le están engañando, que es casi siempre, cuando le están engañando, cuando están tomando el pelo, cuando intentan que tome una posición que realmente, si conociera perfectamente las coordenadas en las que está expuesta, seguramente no se negaría a pensar una cosa así, pero que adornado todo con la monserga habitual con la cual se adorna toda superestructura ideológica, toda superestructura integrada en mensajes, en imágenes, en última instancia en estímulos visuales, auditivos y demás, hasta en una canción o en una película de cine, es decir, cualquier cosa de estas, va siempre impreso esa ideología dominante, ¿no? Y yo creo que un poco si entre todos aprendemos a saber descifrar esa ideología dominante y una vez descifrada, deconstruirla, es decir, desbrozarla, darnos cuenta de lo que hay detrás y por lo tanto tener la capacidad de desintegrarla, pues yo creo que haremos algo que puede estar bien, ¿no? Más que interesante, por cierto, el plan de trabajo. Interesantísimo. Además, una excelente idea la de comenzar con la deconstrucción de algo para a partir de ahí realizar el salto hacia Claro. la ideología dominante. Brillante. Claro, yo creo que por ahí. Entonces, bueno, pues si queréis, por ejemplo, yo había en este primer programa, que es un programa un poco piloto, ¿no?
pues había pensado en, bueno, vamos a mirar algunas noticias, comentamos brevemente, de las 3 formas que te he dicho, esas noticias que aparecen en prensa, esas que no aparecen, y esas que nos indican la grave contradicción que existe entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Entre las palabras y los hechos, ¿no? Y después pues, dedicaremos un poquitín de tiempo, un ratito, a explicar, bueno, cuando hablamos de geopolítica, de análisis geopolítico, ¿verdad? ¿Qué es geopolítica? Porque, bueno, muchas veces lo que se hace es confundirse geopolítica con relaciones internacionales, con análisis de política internacional o simplemente con un análisis sociológico, incluso económico, de las circunstancias en un momento dado en la estructura internacional, ¿no? Y todo eso está bien, todo eso son datos que además tienen que tenerse en cuenta en cualquier análisis, pero eso no es exactamente la geopolítica, ¿no? Yo creo que entonces, si damos a una pequeñita introducción, eso nos servirá incluso para futuros programas. Y además con la idea de que el nuevo espectador que llegara y nos viera dentro de 2, 3, 5 semanas, siempre pudiera recurrir a este primer programa para que le sirva un poquito de introducción. Y así, pues, mira, cubrimos varias cosas a la vez, ¿no? Adelante, No sé pues. si queréis, empezamos con alguna de esas noticias, ¿no? Yo es decir, como esta semana he estado de viaje, pues no he estado todo el tiempo que querría yo eligiendo quizás las mejores para este tema. Pero bueno, como todos los días hay, pues al final te acabas encontrando. A poco que busques un ratito, te acabas encontrando, ¿no? Y entonces, pues uno lee y dice, Estados Unidos es líder en importaciones de uranio ruso. Y entonces uno dice, bueno, vamos a ver. Leo, a finales de 2023, Estados Unidos reemplazó a China y ocupó el primer lugar entre los que importan uranio a Rusia. Exactamente 702 toneladas. China, 457. Corea del Sur, otro estado hostil a Rusia, 243 toneladas. Francia, otro estado hostil a Rusia, 23 toneladas. Y luego Kazajistán, que sí que es un estado más favorable a los rusos, miembro de la cooperación de Shanghái, de la cooperación del Tratado de Seguridad, 168 toneladas. Bueno, pues todo esto ocurre además cuando en diciembre de 2023 se aprueba un proyecto de ley en el Congreso de los Estados Unidos que prohíbe la importación de uranio ruso, poco enriquecido, salvo que el secretario de Energía de los Estados Unidos diga, porque tiene derecho a ello, a levantar la prohibición de este uranio. Consecuencia de todo esto, pues que el precio, el precio mundial del uranio subió. Segunda consecuencia, pues que Rusia ganó más dinero. Tercera consecuencia, que en el fondo, por mucho que se quiera, por muchas sanciones que impongan, por mucha palabrería que suelten, la economía occidental sigue dependiendo de muchas cosas de Rusia. Porque era y es una fuente de materias primas que una economía tan interrelacionada como la economía en el siglo XXI no puede permitir el lujo de bloquear. Es absurdo. Y si Estados Unidos mañana dejara de comprar uranio ruso, no pasa nada, aumentarán las compras de China, de Kazajistán, de India o de cualquier otro país. Pero obsérvenlo, o sea, Corea del Sur, Francia y Estados Unidos, entre los 5 primeros, 3 entre los 5 primeros de los exportadores de uranio de Rusia. Vamos, de los que importan uranio a Rusia, a los que exporta uranio Rusia. ¿En qué queda todo el tema antes de las sanciones, el bloqueo y toda la monserga sobre el tema de la defensa de la democracia, la libertad, la paz del mundo frente al expansionismo ruso? En que al final los intereses de las corporaciones, sobre todo en este caso energéticas, de los Estados Unidos, están por encima de todo ese discurso.
Es decir, hay algo detrás de la noticia que no nos aparece de forma evidente, pero que la determina. Que la determina. Hay que decir, y esto ya de forma general y como información complementaria que podemos soltar. A ver, las sanciones unilaterales de países contra otros son ilegales conforme al derecho internacional. Solamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene potestad para imponer sanciones económicas o de cualquier otro tipo a un país. Y tiene que estar aprobado por el Consejo, claro. Todo lo que no sea eso son acciones unilaterales y hostiles de unos países contra otros. Y, lógicamente, incumpen claramente las reglas establecidas y firmadas por todos de la Organización Mundial de Comercio. Con lo cual, en definitiva, cuando la Administración norteamericana dice que va a prohibir las importaciones de uranio ruso en función de una decisión absolutamente unilateral de sanciones, es ilegal. Pero además no lo cumple. ¿Por qué? Porque lo necesita. Como necesitan el petróleo ruso, aunque se lo tengan que comprar a través de un intermediario, sea indio o turco, como necesitan el gas ruso, aunque lo tengan que comprar también por intermediarios. Es decir, de hecho, prácticamente España ha triplicado la compra de gas ruso en los últimos meses. Esto nos da idea de la hipocresía, ¿no?, en la que se vive. Bien, vamos a otra noticia. ABC, de hoy mismo. ¿Cuánto le falta a Irán para tener la bomba nuclear? Así usa la amenaza atómica como arma ante Israel. Es decir, cualquiera que lea la noticia piensa, o sea, Irán está usando el arma atómica para amenazar a Israel. Vale. Claro, luego, si uno se pone a leer, si es que se lee la noticia entera, y si es que está más o menos bien redactada, se da cuenta que es que Irán oficialmente no tiene armas nucleares. Irán no tiene todavía armas nucleares. ¿Tiene capacidad para desarrollarla? Posiblemente sí. Claro. ¿La ha podido desarrollar en secreto? Pues a lo mejor. Pero oficialmente no tiene armas nucleares. E Irán es un país, que no lo dice el artículo, que permite a los inspectores de la Organización Internacional de la Energía Atómica las inspecciones en su territorio. Entonces, este país, que no tiene oficialmente armas nucleares y que permite las inspecciones de un organismo internacional reconocido por todos para ello, resulta que es quien amenaza a Israel, que sí tiene armas nucleares y que no permite a los inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica la inspección de sus instalaciones. Esa es la forma de exponer la noticia. Bien, ¿qué nos indica esto? Pues que el diario monárquico ABC es un diario al servicio de los intereses de Estados Unidos, de Israel y de sus aliados. Y que si hay que mentir o enturbiar la noticia o engañar al lector, se hace. Así de sencillo. Ya está, eso es. O sea, lo que va a quedar en la retina de la persona que lea es: Irán amenaza con un arma nuclear a Israel. Tócate las narices. Señor director de la ABC. Vamos a otras. Esta es conocida por todo porque esta sí que ha salido bastante en los medios. Estados Unidos bloquea la adhesión palestina como miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas. Bueno, ahí está en todos los medios, se puede leer en muchos de ellos, pero bueno, lo que ocurrió fue que el día 18, reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para ver si se aprobaba una resolución presentada por Argelia para el reconocimiento de Palestina como miembro de pleno derecho de Naciones Unidas, lo cual le daría el rango de Estado reconocido ya por a instancias internacionales y además por el organismo base que de alguna forma representa no solo a la sociedad internacional, sino también la aplicación del derecho internacional. Bien, pues esta noticia, esta reunión del Consejo de Seguridad acabó con 12 votos favorables, incluidos los de Japón y Francia,
2 abstenciones y el veto de los Estados Unidos. ¿Quiénes fueron las 2 abstenciones? El Reino Unido, lo cual sería previsible. Podría haber votado incluso que no, es decir, porque al fin y al cabo su política exterior no es en esencia, aunque la forma puede variar, no es en esencia distinta a la de la administración norteamericana. ¿Y quién era el otro que se abstuvo? Suiza. Suiza. Ese país tan desarrollado, democrático, asambleario, culto, etcétera, etcétera, de Europa. Ese país que ha vivido a costa de blanquear el dinero de todo el crimen organizado del mundo en sus bancos, en base al secreto bancario, es el que se abstiene. Una vergüenza. Pero vamos, tan vergonzoso como los argumentos de norteamericanos para vetar, porque dio 2 factores para justificar la decisión. Que Palestina no cumple con las condiciones para ser considerado un Estado miembro de Naciones Unidas. Bueno, esto es mentira, simplemente. Mienten, los medios repiten la mentira y el lector, el espectador, se lo tiene que creer. ¿Y por qué digo que es mentira? Pues porque la misma resolución de Naciones Unidas que permite la creación del Estado de Israel, la misma resolución es la que obliga también a crear el Estado palestino. 1947. Ha pasado tiempo, ¿eh? Entonces, ¿cómo es que Israel sí cumplía las condiciones para ser un Estado de pleno derecho y Palestina, en la misma resolución, no las cumple para ser un Estado, para miembro de Naciones Unidas? Que alguien lo explique. La otra justificación que dan es que, como Hamás, que es una organización terrorista, porque lo dicen ellos, hay un argumento de por qué Hamás podría no ser considerado una organización terrorista. Aunque o sea, no intento tratar, no voy a meterme ahora en la forma, sino en la esencia. Es decir, pues que como Hamás gobierna en Gaza, pues que, claro, y Gaza es un territorio palestino, entonces no se reconoce Palestina. Esto conlleva, 1, o sea que todos los palestinos, por narices, tienen que pagar el castigo de que Hamás gobierna en Gaza. 2, se oculta que Hamás gobierna en Gaza porque gana las elecciones. Es decir, gana las elecciones. Es más, las empezó a ganar con la ayuda del Estado de Israel, porque lo que se quería en ese momento es provocar una escisión y debilitar a Al-Fatah, que era el representante legítimo del pueblo palestino. Y para debilitar Al-Fatah, dirigido por Yasser Arafat, se apoyó a Hamás. Y Hamás acabó ganando las elecciones hasta el día de hoy en Gaza. Entonces, ¿cuál es la segunda suposición? ¿Dónde está el peso argumental de la segunda justificación para vetar la resolución de reconocimiento de un Estado palestino? ¿Y qué es lo que hay detrás entonces? Si las 2 justificaciones son ridículas, propias de esta administración norteamericana, si además existe una resolución por la cual se crea el Estado de Israel y en la misma también se tendría que haber creado el Estado palestino, entonces, ¿cuál es realmente la posición norteamericana? Pues muy sencilla, porque más allá de lo que digan por televisión, radio y prensa, de que ellos están por la solución de los 2 estados, de que ellos están escandalizados por el hambre en Gaza, por la muerte de los civiles, por el asesinato de los niños, por el genocidio, etcétera, 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 la realidad es que Estados Unidos es el garante de las medidas y de las acciones que toma el Estado de Israel, incluido el genocidio en Gaza. Y se buscan este tipo de argumentos para intentar tapar sus vergüenzas. Nada más. Eso es, no lo crean, es mentira. Le están mintiendo a usted. Y el medio que lo publica le está mintiendo, porque no son tontos y lo que yo he dicho aquí lo saben perfectamente. Y es comprobable, cualquiera puede entrar, hasta en la infame Wikipedia. Viene. Resolución de las Naciones Unidas, 1947. Creación del Estado de Israel. En esa resolución también está creación del Estado palestino. Véanlo.
Con lo cual, bueno, pues una vez más, es decir, se ve la catadura de los que toman las decisiones, de los que tienen la capacidad encima de veto de Naciones Unidas, y bueno, pues sí nos va. Una noticia, dos más breves. Blinken acusa a Irán, Corea del Norte y China de ayuda a Rusia. Porque, bueno, es decir, al parecer Irán y Corea del Norte, por el envío de armas, me imagino que Irán será el tema de los drones, Corea del Norte el tema de la munición, y China porque suministra piezas de máquinas, semiconductores y otros bienes de doble uso que pueden ser utilizados para el desarrollo de la industria militar. Aquí la cuestión no es esa, sino que el secretario de Estado norteamericano diga que acuse a 3 países de suministrar armas a Rusia, el mismo tipo del Estado profundo yanqui del pantano, el mismo tipo que se va a la base de Ramstein con 50 países para suministrar armas a Ucrania. El mismo tarambainas que le saca el dinero a los norteamericanos para esto. Y que se reúne con los procónsules y sus vasallos en Ramstein, en Alemania, para decirle, tenéis que meter la mano en el bolsillo y sacar lo que tengáis, que hay que gastarse una morterada para enviarle armas a Ucrania. Pero él acusa de que otros, Irán, Corea del Norte, China, y mañana será quien sea, los acusa de que, claro, ayudan a Rusia. Se nota la contradicción. Y si se nota la contradicción, se nota la mentira, entonces, la hipocresía, el sesgo de proyección, ese que es proyectar sobre otros lo que tú estás haciendo, que es, bueno, pues uno de los síntomas del delirio. Otra, las últimas declaraciones del señor Stoltenberg. El señor Stoltenberg, secretario general de la OTAN, es un funcionario mediocre, que cobra también otra muestra de dinero, que le han puesto ahí los mismos, es decir, a dedo, los señores que se reúnen en la OTAN, pues le ponen. Stoltenberg no lo ha elegido nadie, como tampoco ha elegido nadie a Charles Michel, al señor Borrell, a Ursula von der Leyen y el resto de la banda. El señor Stoltenberg tampoco manda nada. Es decir, el mando de la OTAN, comandante militar, lo tiene un general norteamericano. El señor Stoltenberg simplemente es un vocero. Es un señor que sale ahí y nos cuenta sus cosas, ¿no? Y entonces, esta semana ha dicho dos tonterías. Dos tonterías, lo que parece una grave. Una es que se desarmen los países de Europa para ayudar a Ucrania. Es decir, que saquen ustedes sus arsenales de su propia guarnición, de sus propios polvorines, de sus propios arsenales, saquen lo que sea necesario para ayudar al régimen de Zelensky en la guerra. Aunque eso sea a costa de la propia seguridad nacional de los países. Este señor va a dictar la política de defensa de lo que supone países soberanos en Europa. Si es así, que no lo digan, porque entonces no sé para qué elegimos gobierno. Pero además dice que la OTAN considera legales los ataques de las Fuerzas Armadas del régimen de Kiev contra objetivos militares legítimos fuera de Ucrania, es decir, en territorio ruso, o a lo mejor en Nord Stream. Es decir, ¿vale? Si él da el visto bueno a eso, uno se pregunta, entonces, por la misma regla de 3, ¿no había que considerar legales los ataques de las Fuerzas Armadas rusas contra las instalaciones de donde se estén salgan aviones o se estén realizando ataques contra territorio ruso? Por ejemplo, mañana cualquier base en Rumanía donde hubiera aviones F-16 que van a ser entregados a Ucrania. Eso es lo que está diciendo Stoltenberg. O como es un insensato, lo suelta y ya está. Eso es lo que está diciendo. O sea, que el señor Stoltenberg lo que está llamando es a hacer una escalada mayor que nos lleve ya finalmente al final a una tercera guerra mundial, ¿no? Pues eso es lo que está intentando decir. Claro, uno lee la noticia y dice, pide priorizar el envío de armas a Ucrania.
frente a la defensa propia. Pero, ¿cómo decir? Eso ya es una insensatez. Pero además, considerar que es absolutamente legal atacar objetivos militares en la profundidad del territorio ruso porque sirven para el esfuerzo de guerra contra el régimen de Kiev, pues por la misma razón, la base polaca donde se concentra todo el material antes de entrar en Ucrania podría ser bombardeada mañana por los rusos. ¿Y entonces qué tenemos? Vamos a otra, pero ya esta ya es de las más bien las que nos ocultan, las que no aparecen en las portadas ni abren los telediarios, ¿no? El Senado de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley que prorroga la validez de la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. Bueno, y ahí dirá eso. ¿Y eso qué es? Pues es una ley que permite a los Estados Unidos espiar tu correo electrónico, tus redes sociales, tu teléfono, en definitiva, tus llamadas telefónicas, aunque seas un extranjero, le permite a las autoridades norteamericanas, permite entrar en nuestros dispositivos, en nuestro correo electrónico, en nuestro teléfono, y demás. No permite espiarnos. Muy bien, ¿no? No, magnífico. No hace falta que seas ciudadano norteamericano. Es decir, ¿cuál es el argumento? El de siempre, el de hace 22 años. Es la lucha contra el terrorismo. Es decir, que es tanto como decir, como cualquiera de vosotros, es decir, seres infectos, pues podéis ser un terrorista, pues yo saco una ley para permitir que se te espíe. Orden judicial ninguna. ¿Estás en la jurisdicción norteamericana? No. Te espían y punto. Ya está. En nombre de la democracia, la libertad, el lado correcto de la historia, los demás son reglas. Se te espía y punto. No vayas a ser un terrorista, porque eres sospechoso. Siempre somos sospechosos. Siempre sospechosos. Esta la ha puesto, nuestro técnico lo ha puesto aquí, la veis en pantalla. Es una noticia que realmente en la prensa norteamericana imagino que sí, habrá salido más, pero precisamente como es para espiar a extranjeros, donde tenía que ser un escándalo, debería ser en la prensa española, en la prensa francesa, en la prensa italiana, en la prensa alemana, aunque ahí ya no escandaliza nada. Es decir, y ahí es donde se tendría que ver el escándalo es de que se vaya a permitir, se vaya a consentir a la administración norteamericana que se espía a nuestros ciudadanos, a nosotros mismos, en función de una ley que afecta a ellos y que la sacan ellos. ¿Lo permitimos? Pues parece que lo permitimos. No lo sé, que cada uno piense un poco, ¿no? Es decir, por último, decía, vamos a decir algo sobre aquello que no coinciden las palabras con los hechos, ¿no? Yo he traído hoy una muy curiosa del imperio de las mentiras, ¿no? Es la prohibición de la participación de atletas rusos en las próximas Olimpiadas de París. Es más, solo se permitiría en determinados casos aquellos atletas rusos que sin bandera ni himno y sin participar en la apertura de los Juegos pudieran jugar, pudieran participar, pudieran competir, pero sin, vamos, como poco menos que como apátridas, y siempre que hayan mostrado su oposición al gobierno ruso. Bien, esto simplemente es una patada a la Carta Olímpica, al espíritu olímpico, y en el fondo, pues a todo lo que es el deporte, ¿no? Decía Pierre de Coubertin, que era Coubertin,
no sé, mi francés no es muy allá, ¿eh? Decía que fue el fundador del movimiento olímpico, que recurrió además a las viejas tradiciones de la Olimpia helénica, ¿no? Cuando el olimpismo, en los Juegos aquellos olímpicos de la antigüedad, incluso separaban las guerras, ¿no? Porque se iban a realizar los Juegos. Y decía, y nos lo repitieron durante muchos años, el deporte está más allá de la política. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces? Sin embargo, ¿con qué nos encontramos? Pues antes habéis visto la noticia ahí. Y esto es bien sencillo. Coge uno la Carta Olímpica, en Internet está, uno busca Carta Olímpica y se pone a leerla, ¿no? Entonces puede leer cosas como practicar deporte es un derecho humano. Todos deberían tener la oportunidad de practicar deportes sin discriminación en el espíritu del olimpismo, lo que implica comprensión mutua en un espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio. Más, el ejercicio de los derechos y libertades previsto en esta Carta Olímpica debe garantizarse en ausencia de cualquier forma de discriminación racial, lingüística, religiosa, política, por color de la piel, género, es decir, orientación sexual, existencia de una opinión diferente, origen nacional o social, posesión de bienes, nacimiento o cualquier otra condición. ¿Qué tenemos en la práctica? Que una mafia que se ha hecho con el control del Comité Olímpico Internacional decide someterse a los intereses políticos de las potencias de turno, en este caso las occidentales. Esa es la realidad. Porque si uno lee la Carta Olímpica y lee la noticia, dices, aquí no concuerdan lo que se dice, lo que se firma, lo que teóricamente se defiende de lo que es la realidad, ¿no? Y uno tiene que escuchar al señor Thomas Bach, que es el presidente del Comité Olímpico Internacional, empezar a decir unas burradas, que lo único que delatan es su carácter mafioso. Dice, estamos castigando a los responsables de la nación, o sea, refiere a Rusia, ¿no? No puede haber himno ruso, no se puede izar la bandera. El Comité Olímpico Ruso, después de que lo suspendimos, hizo varias declaraciones bastante agresivas de que esto era discriminación. Ah, pues si no lo es, explíquenos el señor Bach, entre nómina y nómina que le llega, entre corruptela y corruptela, explíquenos que entonces, ¿qué es discriminación? Explíquenos. Y sigue. La Carta Olímpica establece, en otra de sus partes, las organizaciones deportivas dentro del movimiento olímpico están obligadas a mantener la neutralidad política. Entonces, ¿por qué el señor Bach, el padrino del Comité Olímpico Internacional, quiere obligar a los atletas rusos a que tengan que expresar una opinión política? Este señor es un sinvergüenza, simplemente, es un caradura. Entonces, cuando ustedes y nosotros nos pongamos a ver, si es que lo vamos a ver, yo ya lo digo, no la voy a ver, me niego a participar en un acto de discriminación tan infame, tan grosero, las próximas elecciones, Juegos Olímpicos en París, cuando vayan a verlo, recuerden que están amparando las mamarrachadas de este tipo y de toda su cuadrilla en el Comité Olímpico Internacional. Es así de sencillo. Claro, si todos nos pusiéramos de acuerdo, ya estaríamos en esa fase de, no ya de informar y formar, sino de organizar. No, señor, estos Juegos Olímpicos de verdad merecen el tiempo que cualquiera de nosotros le pueda dedicar. Si están trufados, si no pueden participar todos, si hay medallistas que van a ganar medalla porque no han dejado de ir a otros que sean los campeones. Porque además, en este caso, el Comité Olímpico Ruso no va precisamente con un equipo que no gane medallas.
Y para eso están las estadísticas, ustedes lo pueden comprobar en los Juegos Olímpicos desde que comenzó la época moderna, desde las primeras Olimpiadas de la época moderna. Entonces, claro, es que no estamos, con todos los respetos, no estamos quitando la islita de Malta, ni yo qué sé, es decir, cualquier pequeñito país de Centroamérica, con todos los respetos. Es que, claro, es más, si hacen esto con Rusia, se imaginan lo que esta mafia puede hacer con un paisito de Centroamérica. Si se les pone en las narices. Claro, lo pensamos. 5 minutos de reflexión. Merece el tiempo que podamos dedicar a ver unos Juegos Olímpicos trufados, trampeados, en medio de toda una escenografía mentirosa, en este pozo de mugre y cochambre en que se ha convertido Occidente. Cada uno que se responda y ya sabrá qué tiempo le va a dedicar a los Juegos Olímpicos de París. Es así, no hay que darle mucho más vueltas. A esto, ¿qué se podría hacer? Pues, lógicamente, sobre todo dentro del BRICS, pues se plantean ya alternativas. No se puede seguir con esta mafia, manejando a su capricho, con el dinero de todos, manejando el deporte internacional. No se puede seguir con esta mafia. Y entonces, bueno, pues los países del BRICS, pues resulta que ya el año pasado hicieron el primer intento, van a intentar realizar lo que ellos denominan los Juegos de la Amistad, que se celebrarían en Rusia, creo que me parece que no sé si en Kazán o en Sochi. Va. Bien, pues el señor Tomás Bach, presidente a la sazón del Comité Olímpico Internacional, chiringuito, como ya hemos dicho, pues ya dice que es que los Juegos de la Amistad son malos y no se puede participar en ellos. Y se amenaza a los atletas de que si se participa en ellos, pues puede tener consecuencias. ¿Qué consecuencias van a ser? Pues que a lo mejor se han expulsado del Comité Olímpico Internacional. Claro, eso es coaccionar, amenazar, chantajear a los deportistas. El deportista, sobre todo el deportista de élite, ha tenido que sacrificar mucho para llegar a donde está. Y sabe que su carrera profesional, digamos, como deportista, es corta. Generalmente, es decir, hay pocos deportes donde se pueda llegar con una edad avanzada. Generalmente los deportes de élite, los deportes olímpicos, es una vida realmente corta. Es decir, a partir ya de los 30 y pocos años, posiblemente ya, salvo algunos deportes, es muy difícil. Con lo cual, en unas Olimpiadas que se celebran cada 4 años, si tú le prohíbes a un deportista no participar en 2 de las Olimpiadas, prácticamente le has hundido su carrera. Prácticamente le has hundido su carrera, su vida deportiva. Y esto lo hacen estos tipos, estos miserables. Y lo hacen en nuestra cara. Y no les decimos nada. En fin, el año pasado estos Juegos de la Amistad se celebraron en Sudáfrica. Bueno, fueron pequeñitos, además. Este año se intentan hacer en Rusia y vamos a ver qué tal resulta. Pero, ciertamente, si no se construye un sistema alternativo al que lleva la mafia del Comité Olímpico Internacional, ya podemos decir claramente que los Juegos Olímpicos de la Edad Moderna se han convertido en un espectáculo donde el deporte brilla por su ausencia, la limpieza deportiva brilla por su ausencia, donde los intereses políticos y económicos, ya los económicos se habían metido por medio, hace tiempo, no nos engañemos. Ahora también se han metido los intereses políticos y geopolíticos y donde, bueno, sinceramente, quien realmente crea en el olimpismo, quien realmente crea en aquellos valores que tenía el deporte y que lo consideraban un derecho humano, pues que, mire, más vale pues irse al campo de fútbol, donde juegan los chavales
del barrio esos días que poner la tele para ver unos Juegos Olímpicos absolutamente atrofados. Y con esto, bueno, pues acabamos un poco esa deconstrucción del relato, ¿no? Ejemplos que hemos tenido del relato de la ideología dominante, ¿no? Y bueno, pues si Ezequiel no tiene algún comentario que hacer. No, precisamente Juan Antonio, a propósito de los Juegos Olímpicos, no recuerdo consultas a los atletas estadounidenses respecto a su posición sobre la invasión a Irak. No, ninguna. Bueno. Y el bombardeo a Yugoslavia o la destrucción de Libia, ¿no? Por decirte alguna, pero vamos, pero si es que si tiramos para atrás en las Olimpiadas, ya hubo conatos de bloquear o de alguna forma boicotear Juegos Olímpicos, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo los de Moscú, era todavía la Unión Soviética, pues aquello hubo un intento de boicoteo, también los que se llevan en Los Ángeles, es decir, pero una cosa es, decir, pues no vamos a las Olimpiadas. Oye, un país puede decidir, mira, yo no voy a las Olimpiadas de París, porque no me da la gana, porque estoy en contra de... ¿vale? Es una decisión política y ya está, y la decide su gobierno legítimamente. Muy bien. Pero es que esto no es exactamente al país, además del país, es a los propios deportistas. Es decir, ya pasó en las Olimpiadas anteriores, hace 4 años, porque esto no viene, por mucho que diga el mafiosillo de Bach, esto no viene de la intervención militar a partir de febrero de 2022. Es que en las Olimpiadas anteriores, que fueron en el 20, ya hubo coacción, amenazas y sanciones a los deportistas rusos. Ya no pudieron ir con su bandera ni escuchar su himno. Lo que pasa es que se le dio libertad. ¿Por qué? Por esto que decimos. Porque un deportista que se va preparando, como le quites 2 Olimpiadas, le has quitado casi toda su vida deportiva. Prácticamente. Entonces es muy duro decirle a unos deportistas que se están preparando día y noche, dedicando horas y horas y horas para competir, pues que no te dejan competir. Hay federaciones de deportes rusos que ya han decidido que si su bandera no van. Claro, lógicamente. Pues ya es una cuestión de dignidad. Pero aquí no hay que pelar a la dignidad de los rusos. Es a la dignidad de todos los demás, en defensa del olimpismo, los que tenían que decir en solidaridad, no se va a París. Pero, pues, eso hay. Con lo cual, lo único que se puede apelar es a la solidaridad de los ciudadanos, de decir, no ponemos la televisión en las horas de las Olimpiadas de París. Que vaya Macron, póngale el calificativo que quiera cada uno, y a la tribuna y se divierta. Ya está. Recordarás, Juan Antonio, los Juegos Olímpicos en 1984 en Los Ángeles, en los cuales no participaron los países del bloque soviético, y por ende deportivamente representaban una estafa, ¿no? Porque no participaban los grandes atletas de la mitad del planeta. Al respecto, esto lo presento naturalmente con tu permiso. Recuerdo una parodia, nada más y nada menos que en Los Simpson. Atención a esto, Juan Antonio, esto los juegos... Bueno, así lo presentaban los propios estadounidenses críticos como los Simpson en su momento, solamente la participación de los estadounidenses y ellos ganando todas las medallas. Claro, ahí sí, todas de oro para ellos. Juan Antonio, un lujo tu primer programa. En la próxima transmisión yo ya no te voy a acompañar, vos vas a capitanear la nave solo junto a la asistencia técnica de Lautaro Chazarreta. Así que todo el mundo invitado a acompañarlo a Juan Antonio el próximo sábado y a todo el mundo, a todos los analistas, todos los días a las 9 en DMP Geopolítica. El saludo final en tu programa, naturalmente tuyo, Juan Antonio.
Bien, pues simplemente que en el próximo programa, que ya no tendremos esta larga introducción y tendremos ya menos noticias que comentar, porque ya se ve seleccionado mejor, sí que dejemos un rato porque quiero comentar qué es geopolítica, para que todos tengamos una idea exactamente de, cuando hablamos de geopolítica, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Así que con eso, mira, os emplazo ya a la semana que viene y daremos un poquito de más formación en ese sentido, y luego nos quedan ya una miliada de temas que se van a hacer interminables sábado tras sábado. Así que nada, pues que paséis todos una feliz semana, que no nos den muchos sustos los sospechosos habituales, ¿eh? Y que seamos felices. Chau, chau. Hasta la